está. Buenas tardes, sean bienvenidos en esta hora a esta transmisión. Es un placer volver en este miércoles para llevar a cabo nuestro devocional, una vez más, aquí en la casa de nuestro Dios, en las instalaciones de la Iglesia Bautista Calvario, aquí en la ciudad de Tucson, Veracruz, en Santiago de la Peña. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Vamos a tener la lectura con nuestro hermano Manuel y vamos a leer la palabra de Dios. Muy buenas tardes, hermanos, Dios le bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Marcos. Libro de San Marcos, capítulo 6. San Marcos, capítulo 6, del versículo 45 al versículo 53 alternadamente. San Marcos, capítulo 6, del versículo 45 al versículo 53. La palabra de Dios dice así: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole el mar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Unidos. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Israel y arribaron a la orilla. Es palabra de Dios. Amén. Muy bien, vamos a tener nuestro tema devocional en esa parte de la lectura que hicimos ahorita. Así que voy a invitarles ahí en sus casitas que no pierdan ese pasaje. Vamos a basarnos en esta experiencia maravillosa de los discípulos, aunque en medio del mar no parecía, ¿verdad?, una experiencia maravillosa. En muchas ocasiones el Señor Jesucristo enseñó junto al mar y encontramos que esta no era la excepción, ¿verdad? Esta era una de ellas. Una vez que dio su enseñanza, dice el pasaje que mandó a sus discípulos para que cruzaran a la otra orilla. Dice así el versículo: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, los mandó por delante. Quiere decir que fueran a la otra ribera, a Betsaida. Dice el versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Aquí podemos ver e imaginarnos en Marcos 6:47 que la barca estaba, por supuesto, en el agua, y dentro de ella los 12 apóstoles. Estaban ahí dice la Biblia, aquellos con quienes el Señor fundó su iglesia. La situación no era agradable, no era tan espléndida esa noche, porque dice el versículo 48 que viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles remar con gran fatiga.
no estaban disfrutando en una noche tranquila, ¿verdad? No estaban disfrutando en una noche silenciosa, solamente que se escuchaba el ruido del agua y ellos iban remando sin ningún problema, ¿no? Dice aquí que el Señor los vio remar con gran fatiga, esto es, estaban súper agotados. Sus rostros brillaban de sudor, su cuerpo y la ropa que traían estaba humedecida, no de la brisa del mar ni del agua, o posiblemente parte del agua y del sudor que corría en sus cuerpos, porque estaban remando con gran fatiga. Era difícil avanzar, dice aquí, porque el viento les era contrario. Entonces, dice el versículo 49, que ellos viéndole andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Por qué pensaron esto? Porque Jesús estaba parado en el agua. Él estaba caminando sobre el agua, dice aquí la Biblia, que quería adelantárseles. Y ellos se espantaron. Dice que gritaron, en el versículo 49, gritaron de miedo. Todos le veían, dice el 50, y se turbaron. Pero en ese momento, dice que enseguida habló Jesús con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces subió con ellos en la barca y se calmó el viento, y se asombraron en gran manera y se maravillaban. En otra ocasión, si ustedes recuerdan, los que leen la palabra de Dios, que cuando iban remando, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Y Cristo le dijo: ven. Y él salió confiando en la palabra del Señor Jesucristo y caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, dice que empezó a hundirse, y de nuevo clamó diciendo: Señor, sálvame que perezco. Aquí encontramos que los discípulos estaban todos en la barca, ayudándose unos a otros para enfilar la barca hacia donde tenían que ir, hacia donde se dirigían. Pero el viento era contrario, era difícil. Una vez que sucede todo esto, después del miedo y de que se turbaron por lo que veían, Jesús entró en la barca con ellos y se calmó todo. Y ellos se asombraron de gran manera, de que se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, aquellos 5 panes y 2 pececillos que repartió entre 5,000 personas. No lo habían entendido, o aquellos 7 entre 4,000. Por eso dicen que no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces dice el versículo 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. No sé cuánto avanzarían en el mar con el viento contrario. No sé cuánto avanzarían, hasta dónde llegarían, si a la mitad hacia donde iban, o 3/4 partes, o una sola 1/4 parte. No dice aquí la palabra de Dios, pero se entiende que una vez que Cristo entró en la barca y reprendió el mar y al viento, y se hizo grande bonanza, dice en otros pasajes, el viento se calmó. Entonces avanzaron sin ningún problema hasta llegar al otro lado, a Bethsaida. El versículo 48, si ustedes lo ubican ahí, Marcos 6:48, ahí vamos a basar nuestro tema, que dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí encontramos que Cristo los estaba observando. Él fue al monte a orar, pero no perdía de vista ni de mente sus discípulos. Se dirigió hacia donde iban, dirigió su mirada, y allá vio que iban remando con gran fatiga. Se escuchaba posiblemente el jadear, el gemir de las fuerzas que sacaban de debilidad. No podían avanzar fácilmente. ¿Qué significa, hermanos? Porque el viento les era contrario. Eso significa ir en contra. ¿Sí? Significa remar contra corriente. Significa luchar para poder avanzar o continuar. Significa cansancio, significa fatiga, significa temor.
y casi desmayo. Aunque iban solos en la barca, dice la Biblia que el Señor estaba observándolos. Estaban bajo la mirada del Señor Jesucristo, que es lo más importante, hermanos. Él tiene el control de todas las cosas y sabía lo que estaba sucediendo con ellos, ¿verdad? El Señor también puede ver nuestras circunstancias. Él sabe cuando estamos remando contra corriente. Él sabe cuando el viento nos es contrario. Y déjeme decirle que los creyentes estamos remando en este mundo contra corriente. Dice el apóstol Pedro que para mucha gente se le hace cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno, ¿verdad?, que ellos están caminando, y por eso nos ultrajan, no nos ven bien. Se les hace extraño el tipo de vida que llevan los creyentes, los cristianos. ¿Sí? Esto lo dice ya, vamos a buscarlo, 1 de Pedro capítulo 4 me parece, si mal no recuerdo, vamos ahí. 1 de Pedro, capítulo 4. ¿Sí lo tenemos? 1 de Pedro, capítulo 4. A ver, vamos a ver el pasaje. Eso es sobre las pruebas, ¿verdad?, que predicamos hace unos días. Bueno, no está ahí. No es el versículo que quería mostrarles. Sí, es el versículo 4. 4:4. ¿Ya lo ubicaron? Dice, vamos a leerlo juntos. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Por qué, hermanos? Dice el versículo 3 que la corriente del mundo es la lascivia, la concupiscencia, la embriaguez, las orgías, la disipación y abominables idolatrías, o sea, lo que el mundo ofrece. Y tal parece que todo creyente hoy en día, antes de conocer a Cristo, anduvimos en esas cosas en las que andaba el mundo, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo la corriente de este siglo. Pero después de convertirnos a Cristo, dice el versículo 4, ahora a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En otras palabras, estamos remando contra corriente, hermanos. ¿Sí? Y aquí vemos a los discípulos remar contra corriente, literalmente. Remar contra el viento contrario. ¿Qué significa el viento o la corriente en contra, hermanos? Pueden ser problemas. Todo lo que hay en el mundo, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La aflicción viene de diferentes formas. En esta ocasión, en este tiempo, estamos sufriendo la epidemia, ¿verdad?, a nivel mundial. Y la gente posiblemente está cansada. Posiblemente muchos están batallando para continuar. Muchos están fatigados, temerosos, están casi para desmayar. Y entre ellos muchos cristianos. Y deseamos que esta meditación o este devocional, tema devocional, sea de gran ánimo para ustedes. Dice aquí la palabra de Dios que el Señor los está viendo a ustedes. Nos está viendo a todos cómo estamos luchando para seguir avanzando en este tiempo difícil de sufrimiento y de dolor para muchos, ¿verdad? Ya ven que mandan a veces algunos mensajes, mandan algunos cuadros en el Face. Mis hijas me enseñaron uno en donde el pastor entra al templo y ve muchas bancas con muchas fotografías en ellas, tomando el lugar donde esos hermanos se sentaban y murieron por causa de la epidemia. Muchos creyentes están padeciendo estas cosas, o estamos padeciendo, pero otros más todavía.
No importa, hermanos, hasta dónde sea la situación. Recordemos que el Señor está mirándonos. Recordemos que Cristo vio a esos hermanos que partieron ya para estar en su presencia. Y están mejor todavía en aquel lugar. Están disfrutando de la presencia del Señor. Están con Dios en este momento. Y nosotros nos toca todavía seguir remando contra corriente. Nos toca continuar todavía. Pero recordemos que tenemos la mirada poderosa de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y viéndolos remar con gran fatiga, versículos 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Para muchos ha llegado la oscuridad de la noche. Para muchos ha llegado el momento del sufrimiento. Ha llegado el momento de la desesperación. Pero ¿qué nos indica esto, hermanos? ¿Qué aprendemos de esto? Dice aquí la palabra de Dios que los discípulos iban cansados, iban fatigados, y el Señor está viéndolos, ve sus rostros, ve su corazón, sabe que están desesperados, que están temerosos, que no saben hasta dónde podrán, soportar la corriente en contra, pero seguían luchando, seguían adelante, seguían avanzando. Y cuando Cristo sube con ellos a la barca, se hace más ligera la carga de seguir remando contra corriente. Ya no hay contracorriente hasta llegar a puerto seguro. El mar se tranquiliza, el viento se calma y todo es bonito, hermanos, maravilloso. Dice que se maravillaban, ¿sí? Y terminaron la travesía, dice el versículo 53, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. ¿Qué aprendemos con eso, hermanos? Las dificultades que se presentan son contrarios a todo lo que muchos esperamos. Son tan contrarios y tan difíciles a veces de poder continuar, avanzar. Pero para el creyente es una guerra más en donde luchar y mostrar su fe vencedora en el Señor Jesucristo, quien dice en la Biblia que nos lleva siempre de triunfo en triunfo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que cuando usted se encuentre sin fuerzas, cuando usted se encuentre en una situación así, que parezca de noche, que siente que está remando contra corriente, que siente que el viento es contrario, la enfermedad se ha apoderado de la persona o de la gente, los problemas se han acrecentado, las cosas se han vuelto difíciles. Cristo dice: sigue adelante. Él mandó a los discípulos adelante, ¿verdad? Mire el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿Sí? Es lo que dice, ir delante de él. El versículo 45 así lo dice. Y al ver que ellos iban cruzando el mar, porque el viento les era contrario, iban remando con gran fatiga, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantarse. Él pudo ver su miedo, él pudo ver su temor en sus vidas. En el versículo 49 dice que gritaron, ¿verdad?, de miedo, se turbaron, pero Jesús les dijo: tengan ánimo, yo soy. Esas palabras "yo soy" le pertenecen solamente a Dios. Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y Jesús se atribuyó esas palabras, hermanos, porque Él es Dios. Y Él estaba viéndolos remar con gran fatiga. No sé si en la mente de los discípulos decían: ¿hasta qué horas vendrá el Señor para ayudarnos? ¿Cómo nos va a ayudar? Porque ellos sabían que el Señor podía hacer muchas cosas. Él veía su poder maravilloso en que como obraba en los enfermos, no importaba la enfermedad. Él podía ver cómo los demonios estaban sujetándose a Él, huyendo de la gente, de aquellos que habían posesionado. Ellos podían ver tantas cosas y esperaban que el Señor los auxiliara. Estaban conscientes de ello.
Señor no llegaba, pero ellos no sabían que Él los estaba viendo. Y muchas veces, hermanos, cuando estamos pasando por momentos difíciles, pensamos que estamos solos, pero no, el Señor nos está viendo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que hay que seguir adelante. Cuando la fatiga supera las fuerzas, ellos hicieron hacer el esfuerzo por tomar el rumbo hacia donde se dirigían. No se dieron a la corriente, no se dejaron llevar por ella. La razón por la que Cristo nos vio remar con fatiga es porque ellos estaban tratando de tomar el rumbo hacia donde el Señor los había mandado. ¿Sí? Así también en nuestra vida. No fuerzas más allá de las que tenemos. Dice la Biblia que es la fuerza alcanzada. Y le da también más fuerza al que no tiene ninguna. El Señor nos da la fuerza para continuar. Cuando la fatiga supera las fuerzas, trate de no perder el rumbo, sino tomar el rumbo, no ceder a la corriente, dejándose llevar por ella. El Señor llegará pronto para auxiliar. Amén. Amén. Viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era al contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y es que para el Señor no hay nada que detener. Él es victorioso. Él dijo: yo he vencido al mundo. Dice la palabra de Dios allá en Colosenses que el Señor exhibió su victoria, ¿verdad?, de la cruz sobre las huestes espirituales de maldad, sobre las huestes de las tinieblas. Él expuso y exhibió su victoria en la cruz sobre Satanás, sobre el pecado y sobre todas las cosas. Él es victorioso, dice la palabra de Dios. Entonces Él vendrá a auxiliarnos. Él tiene el poder para hacerlo. Solo tiene que confiar en Él y no perder el rumbo, sino tomarlo como está caminando. No se deje llevar por cuando la fatiga llega hasta el extremo. Cuando la fatiga llega hasta el miedo, lo único que tiene que hacer es pedir la ayuda del Señor, como Pedro. Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Señor, si tú estás conmigo, porque esa es la verdad, ayúdame en esta situación que estoy pasando. Dame la fuerza suficiente para continuar. Toma mi vida en tus manos. Él está presente, hermanos. Dice el verso 50. Todos le veían y se turbaron, pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esas mismas palabras nos dice el Señor a nosotros. Cuando lleguemos en cuanto a la fatiga hasta el temor, hay que pedirle a Él que nos ayude. Él es el gran yo soy. Él es el Dios todopoderoso. Él dijo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Él puede ayudarnos. Él está allí presente con nosotros, como lo estuvo con los discípulos en esta ocasión en Marcos 6, 45 al 53. En cuarto lugar, vemos que cuando el cansancio de estos hombres estaba hasta desmayar, no se desanimaron, sino que sacaron fuerza de debilidad, porque el Señor los estaba fortaleciendo, hermanos. Cuando llega a nuestra vida también el cansancio hasta desmayar, no nos desanimemos, no se desanime, saque fuerza de debilidad. El Señor le va a fortalecer. Dice Efesios capítulo 6: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí hay fuerza, ahí donde acudir para continuar, para recibir fuerzas y seguir adelante. El Señor va a fortalecernos. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 34. Hebreos capítulo 11, versículo 34 dice que algunos creyentes apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, ese era el viento contrario para ellos, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y la razón, hermanos, es porque el Señor es quien tiene las fuerzas
para dárnoslas. Usted sabe muy bien el pasaje de Isaías 40:28. Isaías 40:28 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si usted siente que no tiene fuerzas, se siente cansado, Dios puede darle esas fuerzas que necesita. El Señor está ahí para auxiliar. Dice el verso 30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando el Señor subió a la barca y el mar se calmó y el viento se calmó, aquellos rostros sudorosos, aquellos cuerpos cansados, como que ya se les había olvidado, ¿verdad? Aunque dice aquí que se maravillaron y estas cosas, se dieron cuenta cuán valioso es que el Señor esté con ellos. Y qué valioso es que el Señor esté con nosotros. Y está con nosotros. ¿Sí? Dice aquí la palabra de Dios que ellos pudieron experimentar esa gran tranquilidad, esa paz, ese descanso que solamente el Señor puede dar, de acuerdo a Mateo 11:28, ¿verdad? Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él promete descanso para nuestras almas, según el pasaje. Pero vamos a terminar este tema devocional, hermanos. En quinto lugar, cuando parecía que ya no había esperanza, que la corriente los iba a arrastrar, su confianza fue mayor, porque alguien dijo: no temáis, yo soy. Yo no sé si agarraron fuerzas en ese momento, pero lo que aprendemos es que cuando también en nuestra vida las fuerzas, cuando el cansancio o el remar contra corriente parezca que ya no hay esperanza porque ya no hay fuerzas, solamente tiene que confiar en el Señor Jesús, en su palabra: yo soy, en su título: yo soy. Él con toda razón dice: no temáis. Si confiamos en el Señor y en su palabra, habrá grandes cosas de asombro en nuestras vidas, hermanos. Experiencias en medio del viento, por tan fuerte y contrario que sea, o la corriente que se presente en toda situación en nuestra vida. El Todopoderoso está con usted, está con todos los creyentes, está con nosotros. ¿Sí? Dice el versículo 51 que subió a ellos en la barca y se calmó el viento y se asombraron en gran manera y se maravillaron. Isaías 43, versículo 2, dice así. Estoy esperando que me encuentren nada más, hermanos. Isaías 43, 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque no lo veamos, el Señor está con nosotros. Amén. Dijo Pedro: aunque ahora no lo veáis, os gozáis con gozo inefable. Y dice el versículo, sigue diciendo: y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué dice el verso 3? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hasta ahí nada más, hermanos. Soy tu Salvador. Recordemos eso y tengámoslo presente muy en mente.
Yo quiero, de una manera sencilla y corta, preguntarle a usted que nos está escuchando y viendo a través de esta transmisión: ¿ya está el Señor con usted? Me refiero, ¿ya está en la barca de su vida? Cuando el Señor subió a la barca, no solamente se cambió la tempestad en bonanza, no solamente se calmó la tempestad en calma, sino que pudieron ir con toda claridad el rumbo que habían tomado. Si el Señor sube a la barca de su vida, mi querido amigo, su vida tendrá rumbo, tendrá dirección. ¿Qué tiene que hacer? Solamente deja a Jesús entrar a su vida. Recíbalo como su Salvador personal y su vida tendrá rumbo. Llegará a puerto seguro. Los cristianos estamos esperando llegar a ese puerto en donde aquel himno que entonamos, luces en el puerto, brillarán para nosotros. Nos estará esperando el Señor con los brazos abiertos en ese puerto, en donde no hay faro como el que conocemos, en donde la gloria de Dios ilumina toda aquella gran ciudad, donde nos espera aquel puerto seguro, en donde ya no habrá más tempestades, en donde ya no habrá más contracorriente, en donde ya no habrá más fatiga, ya no habrá más cansancio, más temor, no habrá nada de esas cosas. ¿No quisiera usted tener la misma confianza y la misma esperanza? Solo tiene que abrir la puerta de su corazón a Jesús. Él quiere entrar. Él lo invita a que usted lo reciba como su Salvador personal. Él lo invita a que venga a Él. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si usted deja a Jesús entrar, Él estará con usted de hoy en adelante, por toda la vida y por toda la eternidad. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, abra su corazón. Él quiere entrar y darle rumbo a su vida. Un rumbo verdadero, un rumbo correcto. Hay dos rumbos en este mundo hacia donde la gente se está encaminando y se está dirigiendo. Unos van por el rumbo de la puerta angosta, que es difícil para muchos entrar en esa puerta y en ese camino angosto. Y la mayoría del mundo, la mayoría de la gente va por el rumbo de la puerta ancha y el camino ancho y espacioso. Pero cada uno lleva a un lugar. El ancho, la puerta ancha, dice el Señor Jesús, que lleva a la condenación, lleva a la perdición eterna. El camino angosto, que solamente aquellos que se deciden tomarlo, es Jesucristo. Ese camino, esa puerta angosta y ese camino angosto lleva a la vida eterna, con Él en la gloria. ¿Cuál quiere tomar usted en esta tarde? ¿El de camino angosto? Para tomar el camino angosto solo tiene que recibir a Cristo como su Salvador personal. Si quiere continuar el rumbo por el camino ancho, no tiene que hacer absolutamente nada, sino seguir el rumbo. El fin, dice la Biblia, es muerte, es perdición. Si usted en esta tarde quiere recibir a Cristo, solamente le invito a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos, y déjeme insistir: no hay otra manera de escapar de la condenación eterna si no es a través de Jesucristo. En ninguna otra es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Así que le invito, si usted quiere tomar una decisión en esta tarde, cierre sus ojos, incline su rostro y repita estas palabras que yo voy a decir. Pero estas palabras que usted va a repetir, haga de cuenta que salen de su corazón y se las dice a Dios. Repita después de mí: amado Dios, gracias por saber que tú puedes ayudarme. En esta hora yo reconozco que soy pecador o pecadora, pero quiero arrepentirme. Quiero que perdones mis pecados, te pido perdón por ellos.
Y quiero que Jesús le dé rumbo a mi vida. Que Él sea quien me auxilie en todo momento, como en estos momentos difíciles. Señor Jesús, en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres y seas mi Salvador. Sálvame, Señor, y hazme una nueva criatura. En tu nombre lo pido. Amén. Si usted hizo esta oración, dice Dios que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y jamás va a ser borrado de allí. Pero déjeme terminar. Solo tenemos que dejar que Jesús suba a nuestras barcas y pongamos nuestra vida en Él. No tiene que detenerse por muy difícil que sea la situación, mucho menos en estos días. Si estamos en casa, es porque así nos lo han indicado las autoridades de salud y del gobierno. Y no es ninguna persecución. Que nos ha puesto en casa y nos ha dispersado ha sido la epidemia. Y los gobiernos solamente nos están dando, ¿qué diríamos? Recomendaciones, ¿verdad? Para salvaguardar nuestra salud y las de los demás. Pero ahí donde estamos, podemos escuchar con toda libertad la palabra de Dios. Y podemos aprender de ella. Y que en esta tarde ella le haya dado el ánimo que necesita y la fuerza para continuar hasta el último día, hasta que lleguemos a puerto seguro. Así es que no se detenga, siga adelante hasta llegar a puerto seguro. El Señor así lo promete. Y si más adelante la situación se normaliza, se torna más llevadera y podamos abrir las puertas al culto público en nuestras iglesias, en nuestros templos, pues ya nos veremos con mucho gusto, ¿verdad? Y con mucho gozo para continuar reuniéndonos y alabando al Señor. Y si así no fuera, podemos seguir alabando a nuestro Dios en la nueva manera de servirle en casa. Que la gente escuche que su casa es un centro de adoración a Dios. Que sus vecinos escuchen que su casa es un lugar de oración, un lugar de aprendizaje de la palabra de Dios, pero un lugar donde se anuncia lo que Dios quiere que el hombre sepa, la salvación que hay en su Hijo Jesucristo. Mis hermanos y amigos, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Que el Señor esté con ustedes.